Bueno, entonces ahora vamos a empezar y quisiera escucharle algunas consultas, dudas que tengan al respecto de este árbol. Algo que no se haya entendido de lo que les dejé en el video, o que tengan cómo trabaja el árbol. En algunos de los métodos, fíjense que ya esta vez ya les he ido implementando menos. La idea es que ustedes vayan implementando más. ¿Ah? Como les decía en el video grabado, aunque no se los he habilitado todavía, van a tener un práctico de árboles binarios de búsqueda y otro práctico de árboles MVS. ¿Ya? Lo que quiero es tener completada esta unidad para que ustedes vayan trabajando sobre eso, pero luego vamos a poner una fecha de examen. ¿Ya? Fecha de examen, ya la vamos a hablar finalizando la clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay? Entonces, lo único que les voy a decir por hoy de la clase es que para el siguiente martes ya tienen compartido en la plataforma la presentación de la unidad 3, que es Árboles B, un video que les hice sobre esa presentación explicándoles Árboles B. Y falta que les comparta un video más que es respecto a cómo vamos a iniciar implementando ese árbol. Como les dije, yo voy a implementar una parte y ustedes van a hacer el saldo, ¿ya? Entonces, lo que les voy a pedir para el día martes es que vean al menos los videos. En el video 1, la que dice video de explicación árboles B, básicamente estoy utilizando la presentación que está ahí también compartida, tal cual lo hago en las clases, ¿ya? Entonces, ustedes lo van a revisar y van a traerme preguntas para el día martes, ¿ya? En esta unidad en particular, lo que vamos a hacer es proceder en que ustedes ven, anotan dudas, ¿ya? Quiero que lo vean, que si no lo ven seguramente no van a tener dudas. No sé si lo han visto el video espero que sí, y que se ha entendido bien, por eso es que no hay preguntas, ¿ya? Porque si no luego van a tener problemas para implementar y van a estar con dudas y van a tener tales problemas en el examen. Eh, Entonces, el primer parcial va a ser de esas 3 unidades, de las que la siguiente unidad la vamos a completar la siguiente semana. Si no es el martes, la completamos el día jueves, pero no pasa de la siguiente semana, ¿claro? Entonces, nuestro examen, primer parcial va a ser la primera fecha tentativa, vamos a hacerlo el 4 de febrero, ¿ya? Esa va a ser nuestra fecha de primer parcial. Entonces, ya les voy a dejar entonces, hoy día lo voy a dar por concluida esta unidad de árboles MVías y les voy a dejar los dos prácticos, ¿ya? En la cual van a tener que entregar como requisito, como les decía en el video desde el martes, un requisito para presentar los ejercicios es que ustedes tienen que completar el árbol respectivo con todas las implementaciones que yo les di pendiente en las clases, ¿ya? Entonces como no hay preguntas, vamos a tratar de resolver algunos ejercicios, un par de ejercicios menos sobre árboles de vías de búsqueda, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla para que tratemos de resolver un poco. ¿Está en mi pantalla? Se ve, ingeniero. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es implementar un método, por ejemplo, que
retorne la cantidad de datos vacíos que hay en bien, ¿ya? Entonces lo podemos hacer recursivo, lo podemos hacer iterativo. Vamos a hacer recursivo porque normalmente es el que más les cuesta, ¿ya? No vamos a recibir parámetros porque tiene la pregunta o la implementación requiere que sea en todo el árbol. Entonces vamos a hacerlo con un método amigo en el cual vamos a recibir como un parámetro para simular nuestra recursividad, porque no tenemos un n, ¿ya? Vamos a recibir la raíz, claro, hacerlo privado y va a subir un nodo mb, k, b. ¿Ya? Y siempre lo hemos llamado de alguna manera, casi siempre utilizamos este nombre. Como es recursivo, lo típico, algún caso base tiene que tener para cortar la recursividad. Vamos a decir nodo actual es nodo así. Pasa eso, quiere decir que son cero la cantidad de datos vacíos en ese nodo vacío, ¿no es cierto? Y si no es vacío, pues hay que ver de hacer algo en el nodo. Entonces, muchos podrían decir, bueno, de una vez agarro y acumulo, calculo la cantidad que hay de datos vacíos en ese nodo y listo. Puede ser. Yo voy a optar por una de las opciones, ¿ya? Dependiendo de, o modificando si quieren la idea que puede tener alguno. Entonces necesitamos acumular. No tenemos solamente hijo izquierdo y hijo derecho como el árbol binario. ¿Ya? Entonces acá le voy a llamar cantidad. Y pueden directamente calcularlo acá y aumentarle sobre lo de los hijos, ¿ya? O pueden ir calculándolo paso a paso, ¿ya? Entonces, puede ser cualquiera de las dos maneras. Entonces, como voy a hacer un bucle, sí o sí voy a aprovechar de hacerlo ahí. Entonces, navegar. Fíjense que en algunas de las implementaciones que hicimos antes, yo hacía esto, casi la mayoría. Cantidad, nodo actual, cantidad de claves no vacías, porque me interesaba solamente lo de las claves vacías y si no, perdón, las claves no vacías, no me interesaban las claves vacías. Entonces, si navegaba solo haciendo referencia a la cantidad de claves vacías que había en el nodo, si era un nodo no hoja, la cantidad de claves no vacías va a ser igual a la cantidad máxima de datos que puede tener el nodo. Y si ese nodo tenía algún hijo, entonces eh, eh, no iba a tener inconveniente entre que sea vacío o no sea vacío, porque tenía yo un caso base al hacer la llamada recursiva. Pero en este caso, como me interesan todos, no solamente las claves vacías, lo que voy a hacer, orden menos uno. ¿Por qué orden menos uno? Porque si fuera orden, estaría tomando en cuenta la cantidad de hijos máximos que puede tener un nodo en este árbol. Y lo voy a dejar el último para el final, ¿ya? Y lo que voy a hacer es tomar en cuenta las posiciones posibles de datos, sean vacíos o no vacíos en el nodo. Entonces lo que voy a hacer yo es acumular en la variable cantidad, llamando con el hijo activo que sería nodo actual,
punto de tipo en la posición I. Ustedes ya lo van a mejorar, van a ver que dice, ¿por qué no le puso acá? No, yo voy a hacer lo básico. Y una vez acumulado la del hijo, voy a agarrar y voy a darme el trabajo de hacer esto. Si en el nodo actual es clave vacía la posición I, también acumulo ese full, ¿cierto? Con eso tengo acumulado la de todos los hijos, la cantidad de datos vacíos de todas las ramas de todos los hijos menos el último, y he evaluado todas las claves para saber si alguna es vacía, la voy acumulando. Adicionalmente, tengo que ir por la última posición de hijo. Entonces, ¿cuál va a ser la última posición de hijo? Orden, ¿cierto? Y una vez acumulado esa posición de hijo más cantidad de datos vacíos, lo que yo voy a hacer es retornar la cantidad. Y con eso ya tengo mi respuesta para saber cuántos datos vacíos hay en todo ese árbol. ¿Claro? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No hay? Una pregunta. Sí. Si le quitaríamos en el for orden -1, entonces lo que dice cantidad más igual a cantidad de datos vacíos iría adentro. ¿Qué quería quitarle acá? El -1. Si es que el recorrido del for iría hasta orden. Entonces, esto tendría que aumentarle una condición más. Si usted hace esto, digamos, lo comenta acá. ¿Ya? Permítame un segundo. Hoy es 21. ¿Cómo era su pregunta? Si le quito esto de acá, en vez de que sea orden -1, que sea ¿qué me dijo? Que sea hasta orden nomás. Se borraría lo que comentó. Se... Sí, pero necesitaría aumentar algo más. Acuérdese, estoy quitando esto, ustedes lo pueden cambiar. Al hacer eso, acá yo tengo que hacer un control especial. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es clave vacía. Asume que yo estoy pasando una posición válida en la lista de claves. Entonces, si yo no quiero tener una excepción, o que se lance una excepción, yo acá tendría que poner algo así. Que la posición I sea menor que orden -1. Pasa eso, ahí. ¿Me entiende? Porque yo siempre tengo una posición menos de hijos, perdón, de datos que de hijos. Entonces, no puedo yo preguntar o utilizar este método que hace referencia a las claves o a los valores con el mismo índice que utilizo hasta la última posición válida de hijo. ¿Por qué? Porque tengo una menos en los datos. ¿Me entiende? Entonces aquí tendría que aumentar esta condición para no hacer esto. ¿Me entiende el por qué? Sí, gracias. Entonces, cualquiera de las dos opciones son válidas. Y estoy haciendo esto, en teoría, como estaba antes, ¿ya? En teoría, ¿qué recorrido estoy usando, por ejemplo? Marinés.
¿Mm? ¿Qué recorrido estoy usando? ¿Por niveles? No, por No. niveles utiliza una cola y acá no veo ninguna cola. Ya tienen que empezar a repasar los recorridos para poder identificarlo. A ver, ¿quién me dice qué recorrido estoy utilizando acá? ¿Mm? ¿Qué recorrido Recorrido estoy? en preorden. ¿Cómo dice? En preorden. ¿Qué dice el resto? Estoy usando preorden. No, creo que sería posorden porque está accediendo a la clave última a la derecha en este caso. ¿Qué dice el resto? Preorden, pues orden. De ya le corregí que no es por niveles para que no estén discutiendo sobre eso. No usa cola, no es por niveles. ¿Ya? Pero todavía no les estoy diciendo si es preorden o posorden. O en orden, quiero que ustedes me digan. ¿Qué me decía? ¿Por qué es posorden? Porque está accediendo a al elemento de la última posición por derecha. No hay derecha, no se olvide, ¿ya? Acá no hay derecha. Yo lo usé como explicación, pero acá no hay derecha. No hay derecha y no hay izquierda. ¿Cómo es? ¿Qué dice el resto? El resto está durmiendo, solo se ha conectado para... Acuérdense que el solo conectarse no les da ningún puntaje. Lo que les da el puntaje es algo de la participación, ¿ya? Como todavía puedo modificar el puntaje de participación, puede ser que vuelque el puntaje actual de participación. Por eso es que a veces cuando ustedes me dicen algo, yo les digo, esperen un momento, y es porque necesito abrir la hoja donde ha anotado algunos días de participación como hoy, para poder registrarlo luego en la plataforma. ¿Cómo es? ¿Qué recorrido es? Por niveles no es, de plano. Recursivo es uno de los tres recorridos en profundidad. Puede ser preorden, orden, posorden. ¿Cuál es el que estoy usando? Nada. Vamos, jóvenes. No tienen que dormirse en sus laureles. La mayoría, como le digo, el error que comete la mayoría es esperar que sea el examen para estudiar. Quiere decir que tienen que quemarse los ojos hasta entenderle, pero un poquito ir ganando día a día en un periodo que tengan libre. ¿Ya? Por eso es que, como le digo, muchos no solo en esta, en muchas materias fallan, porque esperan que sea el examen para recién estudiar. En cambio, el que va de a poquito repasando, cuando llega el examen ya ni siquiera necesita quemarse los ojos como hace la mayoría. O juntémonos para estudiar y se desvelan cuando la peor situación. Es la decisión más ineficiente para estudiar que pueden tomar, juntarse para estudiar, a peor ahora en esta situación, y hasta amanecer. No se aprende nada casi. Por eso es que la mayoría falla en la mayoría de las materias. ¿Ya? No es ni posorden ni preorden, jóvenes, es inorden. Si esto estuviera acá, ahí recién sería preorden. Quítenle el bucle si quieren. Sería dato, la posición I, que sería, si quieren, lo que les usé para explicarle en los recurridos, les dije el supuesto hijo izquierdo, y lo que está fuera del bucle sería el supuesto hijo derecho. ¿Ya? Y lo cambio de posición, ahí. O sea, no era ni preorden ni posorden. Se nota que no lo han mirado, no les han entendido y aún así no han preguntado. Es
inorden lo que estoy utilizando ahí. ¿Está claro? Entonces, quiere decir que ya tienen que ponerse las pilas e ir repasando. Ahora, supongan que lo que quieren es determinar, por ejemplo, cuántas nodos son hojas en un árbol de medias. Entonces, la idea, pueden hacerlo con recorrido por niveles, si desean. Yo prefiero hacerlo de esta manera porque me ahorro una gran cantidad de código. El método compañero. Nuestro caso base. Y luego pues ya es a navegar. Como no interesan los datos, yo puedo hacerlo de varias maneras. Una, que sería tal vez para muchos una pérdida de tiempo, y tendrían razón. Ya, hay que acumular. Y hacer las llamadas recursivas. Y una vez llamado recursivamente, preguntar si es hoja. O sea, si no quieren hacerlo ahí, pueden hacerlo. En este caso se lo puede usar como un caso base. Si el nodo actual es hoja, ¿cuánto retorno? 1. Exactamente, retorno 1. Y aquí retorno lo que acumulé en la variable cantidad. Un error que vi esto que muchos cometen y todavía lo discuten. Después agarran y hacen esto. ¿Cómo pues? Un montón de llamadas al fósforo sin guardar o ir acumulando en este caso el resultado de las llamadas respectivas para cada uno de los hijos. Pero fíjense, acá como no me interesan las claves, ya estoy haciendo hasta orden, menor que orden, siguiendo como ejemplo, si quieren una aclaración a lo que preguntaba su compañera María Inés. ¿Ya? Entonces ahí directamente voy navegando en todos los hijos, no tengo necesidad de poner ningún control adicional. Algunos lo preguntaría acá, ahí directamente. Y luego, para no ponerlo más largo este ciclo, lo decidí utilizar como un caso base adicional. Porque si no es hoja, quiere decir que tiene algún hijo. ¿Cuál? No sé, entonces por eso utilizo el bucle para navegar en todo el nodo, ir acumulando. Si es nodo vacío ese hijo, pues va a venir por acá y va a retornar 0. Y si es hoja, va a retornar 1 y lo va a ir acumulando en este de acá, ¿cierto? Entonces de esa manera tendría la implementación para resolver ese problema. Preguntas ahí respecto al otro, por ejemplo, en el que sí me interesaban los datos. Entonces, por eso ya hago pequeños ajustes para tomar en cuenta el hecho de que, como me interesan los datos, siempre tengo una posición menos de datos que de hijo. ¿Preguntas ahí? ¿Hay o no hay?
¿No hay? ¿Seguro que se está entendiendo? Bueno, hagamos uno más antes de finalizar. Suponga que quiero hacer lo mismo. ¿Ya? Era, retorna la cantidad de hojas en árbol M10. Va a hacerlo algo diferente. Sobre este mismo. Y le vamos a aumentar algo más de dificultad a partir del nivel N. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner desde el nivel. Entonces va a haber un nivel base. Se lo paso al nivel base, tal como lo hicimos en una implementación que le hice en el árbol B, en el árbol binario, perdón, binario de búsqueda, y le voy a poner que vamos a partir del nivel 0. Entonces, voy a cambiar esto. Acá necesito recibir el nivel objetivo o nivel base, vamos a poner, como quieran llamarle, y vamos a tener el nivel actual. Entonces, aquí ya le voy a poner el nivel base y le voy a sumar 1 al nivel actual. El único detalle es que yo no puedo tomar en cuenta las hojas si no estoy desde el nivel base para abajo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que aumentar algo más. Sí, el nivel actual ¿ah? Es mayor o igual al nivel base, entonces recién tomo en cuenta esto. Caso contrario, no hago nada. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, solo estoy tomando en cuenta las hojas que están, si me pidieron desde el nivel 5 para abajo, entonces voy a ir aumentando el nivel actual hasta que en una llamada recursiva sea el nivel actual igual o mayor al nivel desde el cual quiero contar las hojas, y ahí recién las comienzo a retornar. Caso contrario, vamos a retornar 0 porque vamos a llegar seguramente a un nodo vacío, o vamos a llegar, por ejemplo, a un nodo, tal vez hoja, ¿ya? Que está antes del nivel base. Pero como esto se encarga de pasarle el hijo que tiene en la posición I a una siguiente llamada, si es hoja, todos esos hijos van a ser vacíos, entonces por acá se van a cortar y todo este bucle va a ser 0. ¿No es cierto? Y por acá la cantidad va a retornar esa cantidad ya calculada. Ahora, si ustedes quieren que no llame cuando sea hoja, lo que pueden hacer es, y no están dentro del nivel, caso contrario pueden hacer, le pueden aumentar que si es hoja, para que no haga ese bucle de allá abajo, retornan 0. Si es hoja y está antes de llegar al nivel objetivo. ¿Ya era necesario ese control? Con lo que ya teníamos no era necesario. Pero como le digo, si algunos no quieren que haga este bucle en vano porque están en una hoja y no quieren seguir haciendo llamadas recursivas, con esto lo evito. ¿Está claro? ¿Preguntas ahí? ¿No hay preguntas?
Funciona si lo borramos el de arribita, el nodo vía es vacío. El de Y acá. trabaja con el cero de abajo, el nodo actual de hoja. ¿Cuál? ¿Cuál quiere borrar? Eso. No funcionaría porque imagínense que el árbol sea vacío. Sí, no. Cuando venga por acá, ¿no es cierto? Voy a tratar de acceder a los hijos de un nodo vacío. La primera llamada, ¿qué va a tener acá? Va a tener la raíz. Si el árbol es vacío, ¿qué va a pasar? Voy a tratar de hacer, digamos que pasa esto, no hay esto, no va a entrar por ninguno de estos lados, posiblemente porque el nivel base, digamos, es 10 y yo quiero a partir de ahí. Y acá va a entrar por el for, pero tras que trate de acceder al primer hijo de una variable que es nula, entonces me va a dar una excepción. ¿Me entiende? Sí, lo entendí. ¿Por qué era su duda? Es que se aumentaron mucho los rectores y trataba de disminuirlo. ¿De qué? ¿Perdón? Es que había muchos rectores, pensé que ese rector de abajo funcionaba igual que el de arriba, pero no, el otro es vacío y el otro es hoja. Lo que ustedes tienen que estar conscientes siempre que cuando hagan una llamada recursiva, sí o sí, el nodo que van a procesar tenga una referencia, que no sea una referencia nula, o sea, no sea vacío. Y si estamos partiendo de la raíz, el árbol puede ser vacío, entonces ahí hay un punto de falla. Basta con ese, ya es indicación para ustedes que tienen que hacer algo para controlar la posibilidad de que pueden recibir un nodo vacío. Ahora, si han hecho algo antes de llamar acá, y aquí han hecho algo para asegurarse que el árbol no es vacío, o sea que le van a pasar un nodo, el no vacío, y que en esta implementación de acá están haciendo controles para que no se reciban nodos vacíos en llamadas recursivas, entonces ahí ya no sería necesario. ¿Ya? Pero, como se está implementando ahora, sí es necesario. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más? ¿No hay? Bueno, jóvenes, están muy participativos hoy. Eso sería todo por hoy. Ya tienen que revisar para el día martes. Tienen la presentación, un video sobre esa presentación, un video que les voy a subir también sobre la parte de la implementación del árbol B que les voy a ayudar. Y sobre eso vamos a hablar el día martes. Y con eso finalizaríamos lo que es la implementación de árboles de búsqueda. ¿Ya? Entonces, adicionalmente, como ya estoy dando por finalizada la unidad 2, ¿ya? Voy a habilitar, luego de subirles el video de la unidad 3, el video adicional que les falta subirles, les voy a habilitar los dos trabajos prácticos que van a tener, uno sobre árboles binarios y otro sobre árboles MBS de búsqueda. ¿Está claro? El de búsqueda, el de árboles binarios de búsqueda va a estar en la unidad 1 y el de árboles MBS va a estar en la unidad 3. ¿Claro? Eso sería todo. Le agradezco por su asistencia y nos veríamos el día martes. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? ¿Esos prácticos los va a subir hoy con el video que dice? Sí, tras que suba el video que me falta subirles, ahí los voy a habilitar los prácticos para que el día martes también pueden hacer consultas de esos prácticos. ¿Ya? Entonces les voy adelantando que cómo los hago esos prácticos. Les pido que los suban al GitHub. Así que si no saben usar GitHub, vayan viendo cómo usarlo. Y ahí yo lo reviso. Trate de no subirme comprimido, ¿ya? Súbame directamente su proyecto tal cual está. Porque yo así lo bajo, lo pruebo, lo reviso. ¿Ya?
les van a tener una fecha tope para los prácticos, ¿ya? Pueden hacer actualizaciones después de esa fecha, pero yo voy a revisar hasta la fecha tope. No se olviden que el GitHub es un control de las versiones y se puede ver en qué fechas ustedes han subido cambios. Entonces, solo voy a revisar hasta el último cambio dentro de la fecha tope, ¿ya? Entonces, por favor, para ustedes está bien si es que se dieron cuenta que algún ejercicio lo hicieron mal para que lo tengan, no hay problema. Pero yo voy a respetar la fecha tope que les voy a poner en la plataforma. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Disculpe, ingeniero, sobre dice que ya va a acabar la unidad de árbol B, entonces hasta acaba de hacer el examen o vamos a aumentar más. Lo de la unidad 3, todo lo de que es árboles entra en el primer parcial. El día martes, como le digo, vamos a ver lo último de árboles, ¿ya? Después les digo, les sugiero, no creo que lo hayan visto, espero que hay que estar equivocándome lo que les pasé para el día martes que viene, vean lo que les he subido ya, más lo que les voy a subir, ¿ya? Para que se puedan aclarar todas las dudas, ¿ya? Entonces, así es como vamos a trabajar sobre esta parte. ¿Por qué solamente vamos a ver inserción y eliminación? No vamos a ver más nada en ese árbol, ¿ya? Y vamos a utilizar como base el árbol en la vía de búsqueda que estamos acabando hoy, ¿ya? Fíjense que yo ya lo he completado todos los métodos que ustedes deberían haber completado para poderles haber hecho la demo que les hice el día martes, ¿ya? Inclusive les hice alguna aclaración sobre algo que habíamos implementado en el árbol binario, lo habíamos implementado a medias. ¿Por qué? Porque cuando estaba haciendo la demo me di cuenta que esta parte la habíamos hecho no muy adecuada. Había una parte que estaba bien y otra parte que estaba mal. Entonces, hasta eso inclusive les he puesto. Por eso es que dudo mucho que alguno lo haya visto, porque ni siquiera de eso. Pero es decisión de ustedes. No puedo obligarlos, ya son grandes. Ustedes saben cada quien cómo trabaja. ¿Bien? Nos veríamos entonces el día martes con todo lo que se tenga que preguntar y lo que se quiera. ¿Sí? Otra consultita sobre el proyecto. Ya. ¿Se va a presentar antes del parcial o después? Después se va a presentar. ¿Cómo quiere su metodología? Después vamos a presentar, pero va a ser luego. Si el examen es el 4, ¿ya? La siguiente semana, el 4, vamos a presentar ese trabajo, ¿ya? Ya sabe, puede ser personal o entre dos, no más. Si lo quiere, digamos, por el IDE de Java o con aplicación de Android. O usando Android. Fíjense, ahí tienen que tener bien claro. Pueden hacer una aplicación de escritorio o puede ser, si ustedes prefieren, una aplicación móvil, ¿ya? Les voy a dar la libertad para que ustedes puedan elegir cualquiera de las dos, ¿ya? Mientras se implementen bajo las reglas que les dije, por ejemplo, el proyecto 1, que es para presentar después de su examen, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo que yo les hice. Acá, por ejemplo, miren, yo no estoy utilizando varias variables para árbol, yo estoy utilizando un solo árbol de este tipo, ¿no? Y según ese árbol yo instancio. Pero abajo, fíjense, no cambia nada de los métodos que estoy llamando porque estoy utilizando los métodos de la interfase, que hay en la interfase. O sea que todos los árboles que estamos implementando mínimamente tienen esos métodos, entonces va a funcionar. Y si yo quisiera acceder a un método particular solo de un árbol binario de búsqueda, de un MVIA, de un ABL, ahí ya le tengo que hacer un casting como les envié la muestra en su momento cuando estábamos probando el árbol binario de búsqueda, ¿ya? Entonces le voy a pedir, no quiero ver un árbol para, si les digo que tengo que poder seleccionar qué árbol quiero que se use en esa ejecución. No quiero que tengan una variable para el árbol binario de búsqueda, otra variable para el árbol ABL, otra para el árbol MVIA de búsqueda. Es una sola, solamente que ustedes lo van a instanciar con un tipo, con una clase diferente según su interfase permite elegir con cuál árbol se trabaja. Y obviamente,
si va a ser M vías, sea B o sea el normal, hay el orden que ustedes pueden quemarlo o pueden hacerlo más funcional y decir, bueno, elija cuál es el orden porque usted ha elegido un árbol M vías. Ya, entonces ustedes pueden hacerlo, cualquiera de las dos. ¿Ya? Pueden hacer la herramienta que ustedes quieran, ¿ya? La que ustedes quieran. No necesariamente va a ser un IntelliJ IDEA o Eclipse o NetBeans en la que ustedes se sientan más cómodos. ¿Ya? Yo normalmente siempre trato de hacer los proyectos usando Maven porque así lo puedo usar con el uno, con el otro o con el otro sin problema. ¿Ya? Si hago un proyecto clásico NetBeans, por ejemplo, para trabajarlos con un IntelliJ IDEA o con un Eclipse, seguramente voy a tener que hacer algunos arreglos previos antes de que me deje usar. ¿Está claro? Con eso respondo su pregunta. Sí, gracias, ingeniero. De nada, Liz. Ingeniero, disculpe, ¿y hay el tema de proyecto todavía? ¿Cómo? ¿Qué me dice? Perdón, no lo escuché. ¿Puede repetirme su pregunta, Freddy? No era yo, pero creo que escuché que tema del proyecto. Creo que eso ya les había explicado al principio, pero puede ser cualquier proyecto que haga uso de árboles de búsqueda, o sea, que el objetivo sea buscar, buscar y obtener un resultado de esa búsqueda. Por ejemplo, yo les decía en su momento, pues, algunos hacen diccionarios, otros hacen lo utilizan como herramienta de búsqueda, por ejemplo, para buscar en una agenda o en alguna estructura que tengan. Otros lo usan para, me acuerdo que uno de sus compañeros lo utilizaron como mecanismo para validar el acceso a su propia aplicación y una vez estaban adentro, inclusive ya les permitían modificar ese árbol. O sea que ellos antes de salir normalmente lo guardaban en el árbol en un archivo, en una estructura que ellos definían y luego cuando entraban lo volvían a cargar. Así no estaba el árbol vacío, por ejemplo. Entonces, yo como sugerencia que les doy es que ya vengan con algunos árboles, algún árbol cargado, que tengan la opción de cargarlo, para que no estén ese rato cargando uno por uno. Porque a mí me gusta hacer una revisión más rápida y cuando están cargando, peor si es móvil, tardan más todavía en cargar. Entonces, más todavía si es un árbol MVIDIA y que yo quiera que vea que realmente funciona como debería funcionar, ¿ya? El hecho, lo que se corrige en el proyecto es que primero tengan las implementaciones de todos los árboles que funcionan. Y que no importa que con qué árbol yo elija, eso trabaje bien, ¿ya? Entonces, si alguno de los árboles no han implementado, yo no les digo no me presenten, no soy tan drástico, pero les bajo punto. Sobre 100, no sé, si tienen de los 4, tienen 3, y también implementábamos interfaces, no sé, de 80, 70, 65, 75, tal vez 85, dependiendo de qué tal está el trabajo. Entonces, la única opción de ir por 100 sobre su proyecto es que todos los árboles estén completos e implementados, ¿ya? Y de ahí, más su interfaz y lo que hay, cómo funciona y sin errores, ahí pueden ir. ¿Está claro? Entonces nosotros decidimos el tema del proyecto, ¿no? Pero Claro, usar ustedes pueden usar cualquier implementación en la que necesiten usar un árbol, dándome la opción de búsqueda, perdón, para buscar. El objetivo de los árboles que hemos hecho es buscar, ¿no es cierto? Buscar de manera eficiente utilizando estas estructuras no lineales. Entonces, ustedes, no importa cuál sea el tema de su proyecto, yo les estoy dando algunas ideas. Ya, algunos lo utilizan como índices, por ejemplo, para buscar ciertos elementos en un libro, digamos. Dice, bueno, ciertos títulos. Ponen los títulos y dicen, bueno, está en tal página, o sea que su clave es el título y la página su valor, ¿ya? Entonces, lo único que tienen que asegurarse, no importa cuál sea el tema, que ustedes usen el árbol o los árboles y que me den la opción de mí de elegir qué árbol yo quiero usar en esa ejecución. Y si yo quiero cambiar luego a otro árbol, que me dejen, puede ser ahí en la misma ejecución, se lo dejo a elección, eso no lo voy a obligar que lo hagan en la misma, o que
yo tenga que cerrar el proyecto y entrar y elegir sin tocar código, simplemente mediante una funcionalidad que ustedes implementen en su proyecto. ¿Claro? Está bien, ingeniero, gracias. Ya. ¿Algo más? Bueno, no hay más. Entonces, terminamos ahí y nos vemos el día martes. ¿Bien? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.